en Santiago de los Caballeros, indicando claramente su decisión y la del movimiento 14 de junio de hacer una lucha pública pacífica de defensa de los intereses del pueblo dominicano, para darle continuidad a la revolución democrática y de liberación nacional, como él decía, y donde decía claramente que el propósito no era crear, como muchos querían decir, una revolución comunista, sino una revolución de liberación nacional y antiimperialista. De manera que Manolo Tavares Justo habló con claridad en ese momento y dijo que los principios que animaban al movimiento 14 de junio eran principios cristianos, pero a la Iglesia Católica no le importó eso en ningún momento, a pesar de que lo reafirmó en distintos discursos, que el 14 de junio era un movimiento con una ideología cristiana comprometida. La Iglesia Católica siempre mantuvo una actitud, al igual que los sectores contrarios al bienestar social y popular, mantuvieron la idea de que era un grupo comunista que quería establecer en nuestro país una revolución similar a la de Cuba. Y es esta situación lo que en distintos momentos lleva a Manolo a advertir a los sectores contrarrevolucionarios, y lo hace el 14 de junio del año 1962 frente al Parque Independencia, frente al altar de la patria, donde dice claramente, como bien expresó el maestro Camaño, que si los sectores reaccionarios imposibilitaban la lucha pacífica del pueblo, el 14 de junio sabía dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y que allí irían a imponer los principios y a luchar por la libertad. De manera que esa decisión que fue anunciada ahí el 14 de junio de 1962 y que posteriormente decidieron no participar en las elecciones por entender que era una farsa electoral, por entender que los sectores trujillistas estaban entronizados en lo que fue la Junta Central Electoral y en todos los mecanismos de gobierno que mantenía el Consejo de Estado intacto. Por esa razón decidió el 14 de junio no participar en las elecciones. No obstante, al darse cuenta de las posibilidades que tenía Juan Bosch de ganar, todo el mundo sabe que en los hechos mandaron a votar por el profesor Bosch. Aunque no se dice abiertamente, de una manera abierta, sabemos que los sectores democráticos que estaban en el 14 de junio votaron por esa propuesta de Juan Bosch, por lo que él encarnaba, por la propuesta misma que se había hecho, el 14 de junio, de una constituyente por elección popular, que efectivamente el presidente Bosch inmediatamente procedió a elegir como parte del proceso, no solamente la elección de él como presidente, sino también la elección de los congresistas y al mismo tiempo la elección de los constituyentes para elaborar una nueva constitución. Por eso el 14 de junio, si bien es cierto, llamó a no votar a través de su organización, en los hechos se identificó con la plataforma programática del Partido Revolucionario Dominicano que encabezaba en ese momento el profesor Juan Bosch. Debemos decir entonces que en ese contexto enrarecido, con muchas contradicciones que habían en los sectores de poder, donde el propio 14 de junio denunció en más de una ocasión a los sectores reaccionarios, incluyendo en este caso a la oligarquía poderosa, denunció también al imperialismo norteamericano, donde decía que el imperialismo tenía metida las narices en todos los aspectos vinculados sobre todo a la extracción minera, sí, vinculado a lo que eran los ingenios azucareros de nuestro país, y asimismo las estaciones de combustibles. Es decir, prácticamente en ese contexto, el 14 de junio denunció la presencia de los sectores poderosos en la República Dominicana y de los Estados Unidos como
organismo al cual respondían estos sectores. Y la Iglesia Católica que también hizo en su momento una campaña terrible, primero frente al profesor Bosch, acusándolo de comunista y de ateo, al cual uno de los sacerdotes, Aláutigo García, y luego a Marcial Silva, logró derrotar en un debate televisivo y demostrar que él no era comunista, que él era un luchador democrático. De tal forma que en ese contexto se produce lo que es la presencia del 14 de junio como una organización que fue capaz de movilizar en junio de 1962 cerca de 40,000 personas en el altar frente al altar de la patria. Y en el mismo gobierno de Bosch, después que se instaló en junio del 63, se estiman en no menos de 60, 70,000 personas las que movilizó en ese acto que hizo frente al altar de la patria en junio de 1963. Pero fue una persona tan clara que, si bien apoyaban las ejecutorias del profesor Bosch, en ese discurso de junio del 63 asumió una postura crítica frente al gobierno y le dijo al gobierno que estaba contemporizando con los sectores tradicionales, con el imperialismo, al no permitirle las emisoras oficiales para transmitir ese acto. Pero al mismo tiempo le acusó de reformista al indicar que era impropio de un gobierno popular estar comprando pedacitos, estar pidiendo que le donaran pedacitos de tierra, como lo hizo el profesor Bosch, que públicamente dijo: el que quiera donar, que done. Él dijo Manolo, eso es impropio de un gobierno popular. O declara de utilidad pública esa tierra, se la compra a quien haya que comprársela, y si no, la expropia si hay que expropiarla, si no la quieren vender o no la quieren entregar. Pero al mismo tiempo le dijo en ese discurso al profesor Bosch y a su gobierno que no podía de ningún modo dejar a los sectores tradicionales, cavernarios, sectores militares que estaban fraguando un golpe de Estado. En ese lugar lo dijo, varios meses antes de que se produjera el golpe, lo dijo ahí en el discurso. Dice: hay sectores golpistas que están planeando darle un golpe de Estado y usted tiene que tomar las medidas del lugar para que eso no ocurra. ¿Cuáles eran las medidas del lugar? Cambiar la alta oficialidad trujillista que estaba en los cuerpos castrenses en ese momento. Es decir, Manolo fue un hombre responsable, indicándole la falencia, las debilidades del gobierno de Bosch. Aunque lo estaba apoyando, fue capaz de decirle las cosas que había que decirle. Es en ese marco entonces que ellos planearon 3 fechas para hacer el levantamiento. Pero hubo en 2 ocasiones que hubo problemas. El día del 9 al 12 habían planeado que los distintos cuerpos guerrilleros, los frentes guerrilleros, se iban a desplazar a los distintos lugares del país. Pero en la salida de la ciudad de Santo Domingo, había un chequeo terrible en toda la salida. Y si ellos salían con armas y todo, iban a ser hombres muertos inmediatamente. Por eso decidieron aplazar para el 20 de noviembre. El 20 de noviembre salieron algunos y hubo que salirle atrás incluso, y porque no había una coordinación. Incluso llegó a Asua, uno de los frentes guerrilleros que se desplazaba, y tuvieron que Tony Barreiro, que es un deportista de nuestra universidad y que justamente los juegos que se celebran acá son los juegos Tony Barreiro, tuvo que caerle atrás a la gente de Asua que iban a San Juan y a Barahona, y allí fue que logró interceptarlo y decirle que había que hacerlo de forma coordinada, porque habían varios que no habían podido salir por los chequeos que habían a la salida de Cibao, del Este y otros lugares. De tal manera que estamos hablando que hubo 2 momentos en que no se pudo hacer la insurrección.
Y el 21 de noviembre se produjo un hecho que estremeció a todos los combatientes. El asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Esto, para muchos, implicaba otra posposición por la significación histórica que tenía el asesinato del presidente de los Estados Unidos, que se dice, en ello estuvo implicado el vicepresidente, que estuvo en la juramentación de Juan Bosch acá, que todo el mundo sabe que es un personaje nefasto que pudo haber participado en el asesinato del propio presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Y en este caso, toda esa situación generó confusión entre los guerrilleros. Pero finalmente tomaron la decisión de ir a las montañas el 28 de noviembre y allí entonces prácticamente cada uno toma la posición que le correspondía, y en el caso específico de Manolo, junto con Fidelio Desprader y otros más, le correspondió lo que se conoce